Búscanos como Red Ciudadana Radio en tu Android o iPhone. Red Ciudadana 96.1. Estamos donde vos estés. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa CAME es una de las instituciones más poderosas y más importantes de la Argentina, del mundo empresarial, y es un misionero quien la preside. Por eso decía, vamos a hablar con un misionero que ha llegado muy lejos, que ha llegado muy alto, es Gerardo Díaz Beltrán, presidente de la CAME. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Gustavo. Gracias por la invitación. ¿A cuántas empresas representa la CAME o cuántas están dentro de la CAME? Es una entidad gremial empresaria de tercer grado y asocia a entidades. Son 1.491 entidades en todo el país, que están desde Ushuaia a La Quiaca y desde Mendoza hasta la propia provincia de Buenos Aires. Están diseminadas a lo largo y a lo ancho de todo el país. No debe haber muchas localidades en la Argentina que no tengan un logo de CAME. Bien. La semana pasada, después de las PASO y antes de los anuncios presidenciales, la CAME le presentó un petitorio, creo que digo bien, al ministro de Producción, Dante Sica, bueno, pidiéndole un montón de cosas. Quiero saber qué opina de las medidas que tomó el presidente Mauricio Macri. Algunas de ellas están muy emparentadas con lo que ustedes estaban pidiendo, otras no, seguramente, ¿no? Bueno, primero, poner en contexto de lo que está pasando hoy. Cuando las pedimos, lo veníamos pidiendo siempre en el trabajo ese mancomunado y permanente que hacemos con el Gobierno Nacional. Nosotros tenemos en CAME, o establecemos 3 índices, que es el de venta minorista, el de la actividad industrial PYME y el precio del productor a la góndola. Sí. Porque tenemos un sector de primario muy grande. En la venta minorista hace 17 meses concretamente, que en el interanual vienen con número negativo permanente. Entonces el pedir una reformulación del esquema impositivo, laboral, financiero, es previo, digamos, a lo que ha sucedido. Bien, es un reclamo de que viene de antes. Exacto. En ese contexto habíamos mandado este petitorio al ministro Sica, nos reunimos también con él, que indudablemente tienen 3 ejes. Primero el financiero, después el laboral y fundamentalmente medidas para recuperar el consumo. Porque el 90% de las pymes vive el consumo interno. Estamos trabajando mucho en concientizar y en desburocratizar para que una pyme exporte, pero lo esencial de una pyme es el mercado interno. Y en ese contexto se hizo ese petitorio. Hoy tenemos una realidad distinta. Sí, sí. Lo primero que decimos y seguimos trabajando porque claramente son medidas que en este contexto para una pyme son insuficientes. Una de las medidas más polémicas que ha tomado el gobierno es la eliminación del IVA a productos de la canasta básica. Ustedes habían pedido algo similar, sí, si no me equivoco. Creo que era bajar el IVA pero pagando con tarjeta de débito, una cosa así. Quiero saber qué opina de esto, porque también las provincias han saltado, los gobernadores se han puesto en pie de guerra, porque el IVA es un impuesto coparticipable y de hecho a las provincias la quita del IVA, que es una medida muy simpática para mucha gente, le quita recursos a las provincias, ¿no? Muchos impuestos en los cuales nosotros reclamamos reconvertirlo o ayornarlo a la época que vivimos, insisto, no en este contexto, sino lo veníamos haciendo de antes, tiene impacto fiscal para las provincias. Ganancias, IVA, aportes, todo tiene impacto fiscal. Ahora, indudablemente, la medida que se toma con no cobrar el IVA al consumidor de este listado de productos, seguramente nos habrá pensado en que baje el precio. Esto lo han hecho para que se amortigüe el efecto de la devaluación. Si eso no estaba hoy en esa lista de productos, indudablemente eso hubiera costado muchísimo más. Entonces, la medida no es mala, podemos discutir la implementación, nosotros estamos planteando una implementación más transparente y que va a ayudar mucho a todos los que están trabajando en el mercado formal. ¿Puede contarnos, es lo que nos preocupa a nosotros? En pocas palabras, cuál sería esa idea, digamos, sobre el IVA? Nosotros hablamos de todos los alimentos, sí, asumiendo el costo fiscal que es muy grande, y por supuesto que una provincia, y lo entiendo, un recurso a las provincias que se le quite, me parece que es cuestionable. Ahora, pensemos que estamos en un momento bisagra, en donde si logramos reactivar el mercado, indudablemente va a volver a ser en beneficio del resto de las actividades. Y en esto nosotros hace bastante tiempo lo planteamos, la última vez que estuve con el presidente, con el ministro Sica, le decíamos que en momentos difíciles y complejos
antes de todo esto, insisto, había que tomar medidas audaces. Nosotros estamos absolutamente convencidos que si se reformula el esquema impositivo para las pymes, va a redundar en beneficio de la actividad. Y acá no hay una salida única o decir, saco este impuesto y solucionamos los problemas. Hay que reformular una cadena impositiva distorsiva, perversa, y se está transformando en impagable, en darle la dinámica que tiene que tener, la practicidad que tiene que tener y también la eliminación en algunos casos. Estamos hablando, una pequeña y mediana empresa paga anticipos de ganancia. Sí. Nosotros hemos planteado el primer anticipo de ganancia del 25% de lo que entiende el Estado que vamos a ganar el año que viene porque es el que ganamos el anterior. Este fue un año difícil, donde prácticamente ninguna pyme ganó dinero. Vamos a adelantar el 25% de una ganancia que no la vamos a tener. Y la vamos a poder aplicar después de un año cuando la inflación prácticamente devaluó totalmente el importe que nos han retenido. Entonces, ¿qué estamos diciendo? No puede ser que una pyme financie al Estado. No de ahora, hace mucho tiempo venimos planteando. Si no lo podemos hacer en forma radical, hagámosla cambiando la alícuota, que sea el 5%, que es la propuesta nuestra, el primer anticipo, y prorratearnos en los 11 anticipos como se hace, para poder tener un esquema financiero mucho más amigable. Doy un ejemplo, porque hay muchos ejemplos de esto, para poder armar esa famosa, porque siempre nos dicen, bueno, pero ¿qué es la reformulación impositiva? También el impuesto al cheque. El impuesto al cheque es un impuesto coparticipable. Ahora, ¿es lógico que una pyme pague el impuesto al cheque, por decirlo, es el impuesto de débito de crédito? ¿Cuándo va a pagar un impuesto? Yo voy a pagar la declaración jurada de IVA, de ganancias o de ingresos brutos, y yo pago el 1,5, bueno, 1,20, que lo puedo ahora a las pymes, a raíz de la ley PYME, lo puedo aplicar a cuenta de ganancias. Pero lo voy a aplicar después de un año, otra vez. En un proceso inflacionario como que tenemos, indudablemente ese valor pierde totalmente vigencia. La Argentina es un país de pymes. De hecho, Sí. las pequeñas y medianas empresas... Hay 5.000 empresas grandes, sí. transnacionales y grandes en el país, Sí. de las cuales, de las casi 800.000 que hay, son pymes. Las pymes dicen que dinamizan el 70% de la Las pymes economía. generan el 70% del empleo formal en Argentina y significan más del 40% del PBI. O sea que en la sumatoria de pymes, indudablemente, hace a la economía nacional. Y es la que ha soportado en todo este tiempo estos desequilibrios de la macroeconomía, ¿no? Con tasas siderales, con impuestos distorsivos.